pasando ya a temas hemerográficos, un tema que comentamos aquí hace un tiempo, seguro que hablamos de las hijas del presidente Zapatero y fue el día que fuimos a que aparecieron ante las fotos de que ustedes llamaron facha y tal, no sé por qué, porque comentó algo de las fotos de que le parecían adecuado en la ¿Me vestimenta y llamaron tal. facha? Ah, es Sí, verdad. sí, siempre hay gente para todo. Entonces, el caso es que me di cuenta que pasé por las hijas sin pasar por las esposas. Sobre si a veces le parece que ha habido o no un sobreproteccionismo o no a las esposas de los presidentes del gobierno. Aunque la actual esposa del presidente del gobierno está en una situación anómala, porque creo que es la primera imputada de todas las esposas que hemos tenido. Pero hay un episodio que me apetecía recordar que es del año 1983, cuando ni usted ni yo estábamos vivos, que es que en ese momento acaba de llegar un nuevo presidente del gobierno, que se llamaba el señor Felipe González, fue con su esposa a México y en México se cae por las escaleras, la esposa del presidente del gobierno. No en plan trágico, sino en plan torpón. De eso que te caes con los pies por delante, te caes de posaderas y ante las cámaras. Por lo cual se tomaron fotos de la caída de la señora Doña Rosa, Doña Carmen Romero. Y esto es interesante. ¿Por qué lo cuento esto? Porque en esa época, esas fotos, claro, se tomaron en México. En aquella época no había internet. Por tanto, la única agencia que compraba habitualmente todas las fotos que se tomaban en el extranjero los políticos españoles era la agencia F, que es una agencia del Estado y por lo tanto controlada por el gobierno. Y por lo tanto la agencia F compró las fotos y dijo, y no se las dio a nadie. Digo, esto las compro yo y que nadie sepa para que nadie vea la caída de la esposa del presidente del gobierno. El director de F era don Ricardo Trilla, nombrado por el gobierno de don Felipe González. Pero, mala suerte para F, claro, cuando lo publica un periódico de México, tú puedes impedir que la foto salga, pero cuando ya ha publicado alguien no puedes evitar que lo vean. El corresponsal del País lo vio en el periódico de México, se lo llevó y por tanto apareció publicada en la portada del diario El País. La foto de la señora Carmen Romero, muy elegante vestida, pero que se cayó la pobre de culo en México. Y esto le enfadó mucho a Nota F porque dijo, oye, esa foto la vemos como a nosotros, por tanto los derechos los tenía F y no tenía ningún derecho el país a sacarlo, y además ofende la dignidad de la esposa del presidente del gobierno. Eso es lo que opinó entonces. Y Estamos en otra época también. Esa última postilla, la de ofende a la dignidad. Le cuento lo que publicó entonces el director del País, que era el señor Cebrián, como réplica. La decisión de la agencia F de bloquear y manipular el documento gráfico que recogía la caída de la esposa del presidente constituye un nimio incidente. La grotesca tesis de F de que la foto es una agresión a la dignidad de la primera dama hará ruborizarse a la esposa de Felipe González. F carece de títulos para definir el buen gusto. F solo ha conseguido mostrarse como una oficina mala de propaganda del poder. Si por una caída anecdótica están dispuestos a hacer lo que han hecho, ¿qué no harán los directivos de F cuando de veras esté en juego la supervivencia del poder? Felipe González tampoco ha conseguido librarse de la tendencia de estos nuevos cortesanos. Sentimos la misma vergüenza ajena que producían comportamientos parecidos en los tiempos de Suárez o del anterior régimen. Debo decir, antes de empezar una opinión, que F sí distribuyó la foto al final, pero solo la cara. O sea, bueno, venga, porque para que veáis que lo hemos censurado, os distribuimos la foto, pero únicamente la cabeza. Que pero algunos decían, eso es como manipular, porque claro, la imagen era ver la figura caída. Entonces, no sé, a vos de pronto, ¿qué le parece la actitud de F o la actitud del diario El País? Yo creo que el señor Cebrián tiene toda la razón en este momento, porque, claro, vamos a ver, esto es una anécdota, esto es una cuestión de imagen. No es ni siquiera Felipe González el que se ha caído. Entiéndame, se ha caído Carmen Romero, que tampoco no implica nada. No es como cuando se cayó Fidel Castro o las 20.000 veces que se ha caído el emérito ya, que ya era pues como ya de cachondeo, ¿no? Pero que siempre deja en muy mal lugar. Es decir, yo recuerdo aquella caída de Fidel Castro, la mítica, que se estampa contra... Bueno, se tuvo que doler la que se estampó de cara, sí, o sea, fue un Hombre, sí, pedazo sí, de sí, sí, sí. pedazo morrón. Sí, pero ese es humillante para alguien de tanto poder. Pero a la señora Carmen Romero, que entiéndame políticamente o dentro de lo que es el gobierno, no es nadie, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Pues ahí don Luis Cebrián acerta perfectamente dónde tirar el dardo. Con el, si hacen tanto o se mosquean tanto por intentar cubrir esto,
¿Qué no harán por cubrir lo que es realmente importante? Os imaginemos que hay algo de corrupción, de no sé qué. ¿Qué no va a hacer F para taparlo? ¿Van a comprar todo para tapar cualquier tema que haya que pueda exhibir o exponer a Felipe González en algo bastante más grave y menos nimio que sería una caída? Pues eso me parece a mí el mejor análisis. En cuanto a lo que hace la agencia F, francamente no lo entiendo. O sea, creo que es una forma de exponerse, porque realmente, como dices, si es en México, es claro que por mucho que compre usted aquí las fotos, va a terminar saliendo publicado. Entonces me parece un error que les expone además muchísimo, que les deje en muy mal lugar y les deja como eso que ha definido, como les definía don Luis Cibrián, como cortesanos, totalmente. El entonces presidente de EFE se fue a Televisión Española a conceder una entrevista en la que le preguntaron sobre el tema, pero antes de ir su respuesta, debe recordar que don Juan Luis Cebrián, en su momento dirigía El País, que era el principal periódico progresista y principal periódico a secas, puesto que era el más vendido, pero que su origen, él se había formado en un periódico franquista, que era el periódico Pueblo, con Emilio Romero, que también fue el maestro de José María García, fue el maestro de mucha gente. Y en cambio Ricardo Trilla no, él podía presumir de que venía de publicaciones de oposición como Cambio 16 y lo comenta así. Es el presidente de EFE de entonces, que era don Ricardo Trilla. No me refería a eso, a ese tipo de correcciones literarias, estéticas, etc. No, profesional, profesional. Sí, vamos completamente a un tema. A usted se le ha puesto verde, debo decir, en muchos medios de comunicación por haber tratado, modificado, manipulado, como le quiera, arreglado, como quiera, editado a esa fotografía de la esposa del presidente don Felipe González en una caída que tuvo en México, en un viaje que no tenía mayor importancia que la que era. Pues bueno, pues eso es. Entonces, sí, pero si así era y así fue, ¿por qué entonces el tratarla, modificarla, cortarla, como quiere decir? ¿Por qué no permitió que se viera? Bueno, yo considero que es un episodio... Digamos que es una anécdota. Es una anécdota que quizá no vale la pena extenderse sobre ello. Yo he de decir que aprovecho gustosísimo esta oportunidad de explicarme. Una agencia nacional, como su nombre indica, pues de alguna manera representa a la nación y representa la imagen del Estado. Como profesional, yo debo de recordar, ante todo, para quien no conozca mi trayectoria demasiado bien, que yo no me formé como periodista ni ejercí como periodista en el pueblo de Emilio Romero, por ejemplo. Yo durante 15 años ejercí como periodista de un medio democrático y libre como es la agencia France Press en dos países democráticos y libres como son Francia y los Estados Unidos. Y mi reflejo profesional, cuando yo vi esa foto, fue de que no era noticia. Es decir, pura y simplemente solo era noticia para quien tiene el morbo del aspecto morboso de la noticia. Entonces decidí que no se daba. Cuando me enteré de que el país, por unos procedimientos peculiares, había conseguido esa foto, que era propiedad nuestra, es decir, no era una exclusiva que conseguía otro medio, sino que se apropiaba de una cosa que era absolutamente nuestra, decidí que como yo tenía otros muchos clientes en este país que no son el periódico El País, estaba obligado a darla, pero la di en las coordenadas que yo consideraba que, sin faltar a la veracidad de la noticia, no daban pasto al morbo. Se refiere le da solo la cara recortada. ¿Qué opina de la versión del presidente de EFE, aparte de la colleja sutil, que no sé si pilla el señor Íñigo, que da contra el señor Cebrián, por decir, yo no me formé con Emilio Romero ahí en ese periódico franquista Pueblo? Yo lo siento, pero no se la compro. ¿Qué quiere que le diga? Si no es noticia, pues ya está, pues no, ¿para qué la compra entonces? No, es que no es noticia, entonces no quiero que otros la den como noticia. Ya, pero aquí hay una cosa que se llama libertad de prensa. En el año 83 ya la había, por lo tanto, si algún periódico, por muy blanco o amarillo que sea, decide darla, pues no es cosa suya. Él no tiene que decidir lo que es noticia o no. Pero hay esto algo muy interesante. Si no es una noticia, no tenía por qué comprarlo. Que la compre otra agencia, déjala que la compre Claro. Europa Press, si tiene dinero, o que la compre. ¿Por qué la compras para no usarla si consideras que no es noticia? No había caído la cuenta de que hay un flaco muy claro en esa línea argumental. Claro, pero porque, como digo, porque no sabe ni por dónde excusarse, y la realidad es que lo que decía el señor don Luis Cebrián tenía toda la razón en este caso, y creo que no tiene mucha defensa. ¿Cree usted que quizá podía influir el hecho de que su cargo fuera nombrado por él? Porque sabe que la agencia F la nombra el gobierno. Claro, evidentemente, pero es una cosa que él no iba a mencionar ni de lo que iba a hablar tampoco, porque, claro, le dejé en mal lugar. Es que realmente, claro que influyó totalmente. Estaba al servicio del gobierno en este caso, y era algo que, pues,
Lo ha dicho, porque ahí tiene razón. Efectivamente, a la gente le interesaba el morbo, le interesaba reírse o hacer escarnio o lo que sea, y él no quería pues que se rieran de su líder, y ya está, o de la mujer de su líder. Pues lo que está haciendo es la actitud de sirviente cortesano y no tiene más. ¿Sabes que hubo algo bastante más humillante que lo que le pasó a la señora Carmen Romero, que es lo que le pasó a la señora Ana Botella? En el año 1999, cuando aún no estaba en política, la señora Botella y era la esposa del presidente del gobierno, va a un acto que si no recuerdo, era la pasarela Cibeles, y cuando está la pobre rodeada de un grupo de fotógrafos, pues algo no se había colocado bien en algún botón de la falda y ¡pum!, la falda cayó al suelo. Rápidamente los fotógrafos, los guardaespaldas la rodearon para que eso no se viera lo menos posible, pero es inevitable que lo vieron en algunas imágenes. Ningún informativo lo sacó, ni Antena 3, ni tampoco si lo tenían, porque lo tenían únicamente los que estuvieron en ese momento grabando en la pasarela Cibeles, pero en ese momento no apareció. Sí se comentó en prensa de, uy, lo que pasó ayer, pero sin que hubiera fotos. Solo contando, oye, que hay Carmen Rigal, ayer se le cayó la falda a Ana Botella en un acto público, alguien lo habrá grabado porque estaba delante de un montón de cámaras de la pasarela Cibeles, y al final el que más se cebó con esto fueron los de Telecinco, porque eso ya existía, Crónicas Marcianas, y Boris Izaguirre disfrutó mucho mostrando la secuencia de la que la falda también lo sacaron los de Caiga quien caiga. Hay hasta quien dice que eso no ayudó a que Caiga quien caiga terminara, pero quien más se regodeó fue Boris Izaguirre en Crónicas Marcianas, aunque luego Ana Botella fue a la propia Telecinco, al programa de Manuel Fuentes, a tomárselo con humor. La falda se le cayó. Ahí está la imagen. Realmente no se ve mucho porque, si os dais cuenta, esta que es alguna chica de prensa la tapa rápidamente y luego a la espalda rápidamente la rodean, con lo cual no llega a una foto muy clara de la caída de la falda. Ahí está la imagen. Sí, realmente no llega a haber imágenes, ¿no? Porque es muy... Lo deduces, pero realmente lo máximo que ya hay es esto, que tampoco es muy, muy claro como para que sea una foto de interview. Esto pasó de verdad. Y yo ese día creí morirme. Entré y yo de repente noté que la falda se caía. Hice así y cuando me di cuenta la falda había hecho ¡plaf! Eso yo estuve sin contárselo a mi marido una noche, porque yo esas cosas que dije, bueno, a lo mejor no se entera. Y antes de ir al Consejo de Ministros dije, tengo que decírselo porque seguro que alguien se lo va a decir en el Consejo de Ministros. Esto ya se quedó durante años, que en mi casa cuando iba a salir mis hijos y mi marido me decían, por favor, la falda. Usted se imagina andar diciendo, por favor, la falda. Es que... no. Es que siempre, cuando, claro, me lo imagino en la intimidad, hablando con José María Aznar, con sus 8 abdominales y no sé, en fin. Bueno, mire, esto es un tema diferente, pero está bien, está muy bien traído. Aquí estamos ya tocando un límite. Esto no es una caída, ¿vale? Esto ya no es una cosa que se pueda poner como tuvo un accidente y lo ponemos porque tal, estará bien, tal. Es decir, esto es una cosa que rozamos un límite. Entramos ya casi o en el voyerismo o no sé cómo decirlo, pero fíjese que no se ve nada. Pero si un telediario saca esto, están diciendo, un momento, ¿qué interés? Usted puede decir, ¿qué interés tiene la caída? Bueno, pues nos preocupamos por la salud, que esté bien, qué tal. Pero aquí, aparte de eso... Aquí se tengo que decir que no consta que los recursos del Estado intentaran impedir la difusión de esas imágenes. También le digo que es que era imposible intentarlo. O sea, era demasiado, aparte que los italianos no se iban a dejar. Pero que igualmente yo creo que también en ningún telediario dijeron, oye, vamos a poner esta escena porque yo creo que tenía mucho que perder. Pero por lo tanto, dice, vale, las noticias no, pero para eso tenemos a nuestras noticias de coña. Vamos, ponemos nuestro que caiga quien caiga, Crónicas Marcianas, etcétera, etcétera. Y por eso, pues ahí ya lo explotaron lo que quisieron. Y no les hacía falta sacarlo en ninguna noticias, evidentemente. Entonces, bueno, digamos que decidieron canalizarlo de otra manera, que fue muy inteligente. ¿Diría usted que atentó contra la dignidad de la esposa del presidente? Ahora bien, fíjese que ella lo que hace es hacer una entrevista al canal donde están metiéndose las imágenes. Claramente el que compró esas imágenes acabó siendo en última instancia el señor Basile, que en ese momento era muy dado. Él dice, no, yo no lo veo, bueno, pero pagaba, porque al final existe el que... Y no solo podía haber ido a la 1 a quejarse, a decir, qué vergüenza. ¿Se acuerdan cuando el Tomate sacó que Ana Botella y Aznar se iban a separar?
si fue Ana Botella una entrevista, no sé qué canal, si fue Antena 3 o algo, a poner a parir, qué vergüenza, les voy a denunciar. Y aquí no va a la propia cadena y lo comenta, que pobre con... Bastante inteligente por su parte. A mí me parece que hace justo lo que tiene que hacer. Esto es como decía la Pantoja, lo de dientes, dientes. Esto es una cosa que los anulas totalmente porque dices, sí, se me cayó, lo tratas de forma normal, cuentas una anécdota graciosa de su familia, de su hijo, de Aznar Jr. y Aznar Senior, y en fin, y pues el público se ríe y ya está. Es una forma de reírte de ti mismo, de conseguir acabar con la burla. Y creo que lo hace bien. Y encima yendo a Telecinco. Bueno.